arrancamos una nueva exploración visual. Hoy vamos a meterle el bisturí a un tema absolutamente fascinante, para ir calentando motores de cara a las maravillas que nos esperan con el siglo de oro español. Hoy toca hacerle una verdadera radiografía al drama. Y la idea central con la que quiero que nos quedemos desde ya es esta. Una obra de teatro no es para nada un montón de palabras impresas en una página. No, es un plano arquitectónico, un organismo vivo que está esperando impacientemente a que alguien lo construya sobre las tablas. Es pura magia en potencia. Bueno, la hoja de ruta de hoy es súper clara y va directa al grano. Pasaremos por 4 paradas obligatorias. Del papel a la escena, la doble situación comunicativa, el clásico cara a cara entre tragedia y comedia y, para rematar, las famosas 3 unidades clásicas. 4 conceptos que son la llave maestra para entender cómo funciona la mecánica del teatro. Venga, empezamos. Primera parada, del papel a la escena, o lo que es lo mismo, cómo se levanta ese plano arquitectónico vivo. Lo más alucinante de todo esto es que el teatro, a diferencia de una novela que te lees tranquilamente en tu sofá, tiene una ambición muchísimo más grande. El objetivo final, su razón de existir, es representarse ahí, en directo. Es una unión brutal e inseparable entre lo que pasa en el escenario y un público que está respirando, riendo o llorando en ese mismo instante. Sin esa respuesta en directo de la gente, nos falta literalmente la mitad de la ecuación teatral. Y claro, para que esa magia ocurra, el texto escrito es como un mapa del tesoro, partido en 2 grandes bloques. Por un lado tenemos el diálogo puro y duro, lo que dicen los personajes. Pero ojo, por otro lado están las acotaciones. Ya sabéis, esas indicaciones que suelen ir entre paréntesis y en cursiva. Son absolutamente cruciales. Son las instrucciones directas del autor diciendo cómo debe ser el decorado, cómo hay que moverse o hasta el tono de voz que hay que poner. Sin las acotaciones el montaje sería un caos total en la oscuridad. Pero es que la cosa no se queda solo en el papel. Para levantar todo ese plano, el equipo tira de un arsenal increíble de códigos no verbales. El director, los escenógrafos y los actores usan la iluminación, la música, la escenografía y hasta los gestos más pequeños para que nos creamos la historia. Fijaos en que si de repente la luz del escenario se vuelve azul oscura y empieza a sonar un violonchelo súper triste, el mensaje ya nos ha llegado a las butacas incluso antes de que el actor diga ni media palabra. Es un trabajo en equipo sencillamente monumental. Pasamos al segundo gran punto de hoy. La doble situación comunicativa, el lenguaje secreto que se habla en el teatro. A ver, en el teatro la comunicación nunca es una línea recta, ¿qué va? Es más bien una red súper compleja de mensajes que están ocurriendo todos a la vez. Pensadlo bien, en el escenario, los personajes hablan entre ellos, ¿verdad? Ese es un primer nivel de comunicación. Pero simultáneamente, todos ellos, sumados a lo que ha ideado el director y el escenógrafo, están lanzando un mensaje global gigantesco hacia quienes estamos sentados mirando. Es como si los personajes vivieran su vida, pero sabiendo secretamente que hay cientos de ojos observándolos de reojo. Y hablando de secretos, hay una técnica que es una absoluta maravilla para jugar con esta doble comunicación, y es el famoso aparte. Es ese momentazo magnético en el que un personaje rompe la ilusión, mira directamente hacia el público y le confiesa sus verdaderas intenciones, o un secreto inconfesable. Y mientras hace eso, el resto de actores se quedan congelados, o fingen que de repente se han quedado sordos. Es brutal, porque crea una complicidad instantánea, un pacto secreto entre el escenario y la grada. Tercer asalto, la tragedia y la comedia. Vamos a ponernos las 2 grandes máscaras del escenario. La clave aquí está en entender que históricamente el drama se ha movido entre 2 polos radicalmente opuestos. En una esquina tenemos la imponente tragedia. Aquí todo es grandilocuente, personajes ilustres, reyes y héroes arrastrados por pasiones incontrolables y hablando con un lenguaje súper solemne. Y preparaos, porque suelen tener destinos funestos. Buscan dejarnos encogidos en la butaca sintiendo compasión y terror, como en las grandes obras del griego Sófocles. Pero en la otra esquina está la comedia. Aquí entra la vida cotidiana, personajes de todas las clases, situaciones absurdas, enredos y muchísimos chistes. Buscan el final feliz. Y muy a menudo darnos un buen tirón de orejas criticando los vicios de la sociedad, pero a carcajada limpia. Y para muestra, un botón. Fijaos en la energía caótica que transmite una representación de Lisístrata, del gran Aristófanes. Con esas máscaras tan expresivas y ese vestuario exageradísimo, queda clarísimo que la comedia huye de la solemnidad. Lo que quiere es un entretenimiento puro, descarado. Busca llevarnos al absurdo para que nos riamos sin parar, mientras reflexionamos sobre nuestros propios defectos sociales. Aunque, a decir verdad, el espectro teatral es inmenso y no todo es blanco o negro. Hay un ecosistema gigantesco de subgéneros. Tenemos formas híbridas buenísimas como la tragicomedia, donde se mezcla la tensión con todo tipo de personajes, como pasa en la genial Celestina. Y luego hay de todo, los autos sacramentales que iban a lo religioso,
el melodrama, para los que buscan exprimir los sentimientos, o piezas súper cortas e hilarantes como las farzas, los entremeses y los sainetes populares. Vamos, que hay opciones para todos los gustos. Y así llegamos al cuarto y último punto, el clímax de toda esta exploración. Las 3 unidades clásicas o las grandes reglas del juego teatral. Para poder entender la revolución tan espectacular que iba a estallar poco después en España, primero hay que tener clarísima la jaula en la que estaban metidos los autores. Existía un libro de reglas histórico, una preceptiva literaria que era literalmente intocable. Si querías escribir algo respetable, tenías que pasar por el aro de estas 3 normas clásicas sin hacer ni una sola pregunta. Vamos a desgranarlas, que son súper sencillas pero súper estrictas. Número 1. Unidad de acción. Es decir, la obra debía tener un solo argumento principal, 0 tramas secundarias distrayendo al personal. Número 2. Unidad de espacio. Todo, absolutamente todo, tenía que ocurrir en un único escenario. Olvidaos de viajar de una ciudad a otra. Y número 3. Unidad de tiempo. Toda la historia que nos estaban contando no podía durar más de 24 horas. Resumiendo, una trama, un lugar, un día. Era una estructura increíblemente rígida y cerrada. Y claro, con todo este esquema mental tan cuadriculado, la gran pregunta cae por su propio peso. ¿Qué pasa cuando alguien decide que estas 3 reglas son un aburrimiento mortal y decide hacerlas saltar por los aires? Bueno, pues agarraos, porque eso es exactamente lo que va a suceder con la llegada de un genio incombustible llamado Lope de Vega y su rompedora comedia nueva. Él va a triturar estas unidades, va a mezclar lo trágico con lo cómico y va a poner los cimientos del espectacular teatro barroco del Siglo de Oro. Pero esa explosión literaria es una historia fascinante para nuestro próximo análisis. Hasta entonces, ¿os atreveríais vosotros a escribir una historia respetando a rajatabla esas 3 viejas reglas clásicas? Ahí os lo dejo.